Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ya tenemos aquí que tenemos la agencia ID, pero esto debe ser de tipo entero, ¿sí o no? Porque es un número. Entonces, lo que vamos a aplicar es simplemente el número entero. Listo, no hay nada más que hacer aquí. Una vez con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues la regla o lo que nos han pedido a nosotros es lo siguiente. Aquí nos dice lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, la fecha de término y la fecha de cierre. Tengo las dos columnas. Ahí está. Pero realmente a mí lo que me importa es solamente tener una fecha que se calcula a partir de esas dos fechas basada en la siguiente regla. La fecha que voy a calcular me dice que si yo tengo la fecha de término, entonces yo me quedo con la fecha de término. Pero si la fecha de término es nulo, así null, yo me voy a quedar con la fecha de cierre. ¿Ok? Entonces, si este es nulo, me quedo con fecha de cierre, pero si no es nulo, me quedo con la fecha de término. Esa columna, ¿cómo se va a llamar? Esa es la columna de fecha de cierre real. O en general, para nosotros sería la fecha de cierre. Entonces, ¿qué hacemos cada vez que voy a generar columnas calculadas que van a tener el mismo nombre que una columna que está aquí? Sino que esta es una fecha de cierre base, ¿ok? No es la fecha de cierre final o real, es la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo a partir de estas dos columnas, con una operación calculada, voy a generar otra columna, yo lo que hago es las columnas de ahí, fecha de término, le coloco fecha de término base. Y fecha de cierre le coloco fecha de cierre base. Listo. Recuerden que el cambiar el nombre de una columna no afecta el rendimiento. Las transformaciones que iteran los datos de la columna, eso sí, ¿ok? Entonces tengo fecha de término base y fecha de cierre base. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Como yo quiero crear una columna calculada a partir de estas columnas, voy a la sección de agregar columna. Aquí tengo, por ejemplo, que yo puedo crear una columna personalizada, pero la condición que yo voy a implementar es una condición sencillísima que dice que si tengo esta fecha, si tiene valor, coloque ese valor. Pero si no tiene valor, es decir, si es nulo, coloca este valor de aquí. Entonces, eso no es nada más que una condicional. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear una columna condicional. Siempre que ustedes puedan trabajar con condicionales, trabajen con condicionales. Cuando la lógica te pida ser un poco más extenso, o sea, en general un poco más complicada, recién ahí vamos a trabajar con ¿qué? Con columnas personalizadas, con código en lenguaje M que ustedes van a escribir. Que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Columna condicional. ¿Cuál es mi regla? ¿Y cuál es el nombre de la columna que voy a crear? La columna se va a llamar fecha de cierre. Esa es la fecha de cierre real, ¿ok? Y la fecha de cierre real nos dice que se calcula a partir de la siguiente lógica. Si yo tengo fecha de término cierre, o sea, si la fecha de término cierre base, perdón, si la fecha de término base es igual a nulo, ¿ok? Se configura en base a la siguiente lógica, no se olviden, ¿ah? Si la fecha de término base es igual a nulo, ¿sí? Si es nulo, ¿qué debo retornar como resultado? El valor de la columna fecha de cierre base, ¿sí o no? Entonces, aquí en lugar de escribir un valor, yo escribo un valor, lo que voy a hacer es colocar, seleccionar una columna. Y selecciono la columna fecha de cierre. ¿Qué quiere decir? En la primera fila, miren, en la primera fila, la fecha de término es nulo. No, no es nulo, ¿sí o no? Entonces va a retornar este resultado de aquí. En cambio, aquí, en esta fila, la fecha de término base es nulo, sí, y va a retornar un resultado que está aquí. Si es nulo, retorna el valor de la fecha de cierre. Así lo debemos entender, ¿ok? Entonces, si fecha de término base es igual a nulo, retorno fecha de cierre. Pero si no, retorno, seleccionar columna, la fecha de término base. Esta es una condicional donde no estamos colocando un valor estático, sino el valor de la propia columna. ¿Ok? Le damos en aceptar. Listo. Ahí está. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Y esto es algo muy importante, porque las operaciones transform columns, como ustedes vieron aquí, y también la función add column, ¿qué te dice? Miren, en add column, cuando ustedes pasen el mouse, dice, primero le debes pasar la tabla con los datos que vas a usar. Yo le estoy pasando los datos de columnas con nombre cambiado. Aquí está, columnas con nombre cambiado 1. Ahí está, lo pueden ver, ¿ok? Eso le estoy pasando. Luego, el segundo parámetro, ¿qué cosa es? New column as text. Es el nombre de la columna que voy a crear. Y la columna que voy a crear es la fecha de cierre. Ahí está. Esa es la columna que voy a crear. Ajá. Luego, en add column me dice, el tercer parámetro, ¿cuál es? El column generator as function.
la función en lenguaje M o el código en lenguaje M que voy a utilizar para poder crear esta columna fecha de cierre, es decir, los valores que van a estar en esa columna fecha de cierre. Ese es el tercer parámetro, miren, aquí está. Y te dice, para cada fila, each, si la fecha de término es igual a nulo, then retorna la fecha de cierre base. Si no, else, retorna la fecha de término base. Ahí está. Pero esta función addColumn tiene un cuarto parámetro. El cuarto parámetro es el column type. Ese column type te permite definir en el addColumn, le pongo una comita porque recuerden que se separa por comas, ahí lo pueden ver en la documentación, table, o sea, en la tabla que voy a colocar, coma, el nombre de la columna, coma, la función que voy a usar, coma, y el column type a, ahí está. Entonces, aquí le coloco, antes del paréntesis de cierre, coma, y le coloco el tipo de dato, type text, type text. Si es un número, type number, ¿ok? Ahí está, listo. Entonces, este es el código en lenguaje M que automáticamente me permite colocarlo como type text. Si yo quiero que sea fecha, porque obviamente fecha le coloco type date. Ahí está, ¿ven? Type date y lo convierte en fecha. Listo. Entonces, con esto, en lugar de agregar un paso más para asignar el tipo de dato, yo lo hice en la propia función. Esto lo puedes aplicar en table.addColumn y también lo puedes aplicar, por ejemplo, en transform columns. ¿Se dan cuenta cómo aplico? Each text.trim y el resultado va a ser de tipo texto. Si este resultado fuera numérico, aquí le debes colocar obviamente int type 64, que en general es para tipo datos. Cuando es entero, colocan así, int 64.type. Cuando es texto, o cuando es fecha, o cuando es otro tipo de datos, siempre colocan type y el tipo de datos, ¿ya? Eso lo pueden encontrar en la documentación oficial. ¿Qué vamos a hacer ahora? A mí me piden, por ejemplo, lo siguiente. Yo quiero saber cuántos días demoramos en cerrar un ticket. Entonces, yo debo restarle a la fecha de cierre, la fecha de creación, y con eso obtengo la diferencia en días, que son los días que demoramos en cerrar un ticket, ¿ok? Voy a ir entonces seleccionando las dos columnas en fecha y voy a colocar la opción que dice restar días. Restar días. Doy clic y me genera una columna que es table.addColumn, la tabla del paso anterior, columna condicional agregada, que ya saben que es una variable, la columna que se va a crear, el nombre, que en este caso vamos a llamarle días de cierre, ahí está, y dice, para cada fila, ¿qué cosa va a hacer? Va a restar la fecha de cierre menos la fecha de creación, y esto lo va a colocar ¿en qué tipo? Tipo duration, o sea, tipo duración, y lo convierto a entero, y ahí lo pueden ver, me dan la diferencia en días. Ahí está, entre el 25 del 9 del 2025 y el 25 del 9 del 2025, ¿cuántos días hay? Hay 0 días, ¿ok? Ahora, esto va a depender mucho de su lógica. Si ustedes dicen que se creó y se cerró ese mismo día, pueden ser 0 días o puede ser un día. ¿Por qué? Porque finalmente en todo ese día se pudo haber cerrado. Ya depende de cómo ustedes lo quieran plasmar, ¿ok? En nuestro caso vamos a dejar simplemente que si esta es la fecha y esta es la fecha, se va a quedar así, 0, ¿ok? No vamos a aumentarle un día, ¿ok? Así se va a quedar. Listo. Perfecto. Entonces, ya tenemos esto hasta este punto con una columna creada. Esta es la fórmula con su tipo de dato.